Amigos, gracias por su atención. Estoy con esta historia. Los grandes escritores son los maestros para enseñarnos a escribir. Vamos a analizar esta historia. Esta historia se trata de un capitán, Benito Cereno, que hay un motín. Un motín es cuando unos esclavos africanos que son llevados a América por un barco español se amotinan, o sea, se rebelan. Y eso es lo que sucede, pero en esta historia a un capitán norteamericano, el capitán Delano, encuentra el barco amotinado y al entrar en contacto con ellos, él desconoce, sospecha nada más, pero desconoce qué es lo que está pasando, ¿ok? Es una historia bien extensa, miren. Les voy a decir qué tan extensa es esta historia. Esta historia, esto es lo que llevo leído. Y es todo esto. Es un cuento, es una novela, un cuento corto, muy extenso, ¿ok? Vamos a leer los dos párrafos. Fíjense cómo escriben los grandes escritores. Herman Melville, el mismo autor de la gran novela Moby Dick. En el año de 1799, el capitán Amasa Delano, de Duxbury, Massachusetts, al mando de una gran embarcación dedicada a la caza de focas y al transporte de mercaderías, echó el ancla con un cargamento valioso en el puerto de Santa María, pequeña isla desierta y deshabitada, localizada en el extremo sur de la larga costa de Chile. Hizo escala en aquel puerto para abastecerse de agua. Ahí termina el primer párrafo de la novela. Está hablando por ahí cerquitas de la isla de Pascua. Ustedes conocen toda esa región muy popular en la geografía mundial. En el segundo párrafo quiero que aprecien ustedes la poesía. Bueno, es una historia, no es un poema no, pero aquí hay poesía. Quiero que aprecien cómo escriben. No, es en el tercer párrafo. En el segundo párrafo dice así. En el tercer párrafo es el párrafo poético, dice. En el segundo dice: al segundo día, no mucho después de amanecer, cuando se encontraba recostado en su litera, está hablando del capitán Amasa Delano, bajó su piloto para informarle que un velero desconocido entraba en la bahía. En aquella época, los barcos no navegaban esas aguas tanto como ahora. El capitán se levantó, se vistió y fue a cubierta. El tercer párrafo, quiero que aprecien ustedes lo que es ser un buen escritor. Y es la parte difícil que nosotros, los que queremos, o ustedes, ser escritores, tenemos que alcanzar esos niveles, esos estándares, esos niveles de inspiración y de conocimiento del vocabulario y la maestría y elección de palabras, adjetivos, etc. Vamos a leer, dice así: la mañana era propia en esa costa. Todo estaba silencioso y en calma, todo gris. El mar, aunque ondulado por largos pliegues de olas, parecía inmóvil, y su lisa superficie semejaba al polvo, al plomo que se ha enfriado en el molde del fundidor. El cielo daba la impresión de ser un manto gris. Las bandadas de aves grises e inquietas, afines a los inquietos vapores grises que las rodeaban, pasaban rozando las aguas con su vuelo rasante y caprichoso como golondrinas que pasan sobre prados antes de las tormentas. Las sombras presagiaban otras más densas, aún por venir. ¿Qué tenemos aquí? Grandes obras de la literatura mundial como la Divina Comedia y grandes escritores como Dante fueron verdaderos genios y expertos en las figuras literarias. Existen
dos figuras literarias muy importantes de las muchas que hay, que son los símiles y las metáforas. La diferencia entre uno y otro es que el símil, tú utilizas la palabra y así como, y en la metáfora no, tú haces la comparación, haces la comparación entre dos objetos que no tienen una relación cercana. Dos ojos, por ejemplo, pueden ser referidos usando una metáfora como dos estrellas, como lo hacía Shakespeare con Romeo y Julieta. Y también las grandes metáforas de los autores griegos, escritores griegos. El gran uso de las metáforas fueron genios, o sea, esos son los verdaderos escritores, ¿no? Aquellos que saben utilizar figuras literarias y encantan con grandes metáforas. ¿Qué metáforas tenemos aquí? El cielo daba la impresión de ser un manto gris. Esta una. El mar, aunque ondulado por largos pliegues de olas, parecía inmóvil. Aquí está un contraste. Inmóvil, pero no puede ser inmóvil porque hay olas. Ahí está el contraste. Y su lisa superficie semejaba al plomo que se ha enfriado en el molde del fundidor. Ahí está otra comparación, otra metáfora. Las bandadas de aves grises e inquietas, afines a los inquietos vapores grises que las rodeaban. Ahí tenemos una imagen. Pasaban rozando las aguas con su vuelo rasante y caprichoso, como, ahí está el símil, golondrinas que pasan sobre prados antes de las tormentas. Yo no sabía que las golondrinas presagian cuando va a haber una tormenta y cuando pasan sobre los prados. Amigos, vamos a continuar nuestra historia, pero aprendan algunos tips sobre cómo ser verdaderos escritores. Gracias. Ahorita los voy a grabar otro video.